Era una mañana gris y gélida en Sao Paulo. Las calles, siempre bulliciosas, parecían aún más sombrías bajo el estruendo de los autobuses y los pasos apresurados de la gente que buscaba refugio del frío. Frente a una tradicional panadería del centro, donde el aroma a pan recién horneado y café caliente se mezclaba con la dulzura de los pasteles, apareció de la nada un pastor alemán. Parecía fuera de lugar, una mancha de melancolía en medio del ajetreo urbano. Su cuerpo esbelto temblaba, y su pelaje, enmarañado y sucio, contaba una historia de días difíciles en las calles. Pero lo que más llamaba la atención eran sus grandes ojos castaños, que no solo pedían comida, sino que suplicaban algo mucho más profundo. No ladró, ni se abalanzó sobre nadie. Simplemente permaneció allí, quieto, con una dignidad teñida de dolor, observando a cada cliente como si cualquiera de ellos pudiera ser su última esperanza. Dentro de la panadería, la dueña, Carolina, lo vio por primera vez mientras organizaba una bandeja de pasteles. Sintió una punzada en el corazón. Había visto muchos perros callejeros vagando por São Paulo, pero había algo distinto en aquel animal. Parecía a punto de rendirse, pero aún conservaba una dulzura singular. De vez en cuando, levantaba una pata con vacilación, como si quisiera llamar a la puerta, pero nunca se atrevía, como si aguardara una señal que jamás llegaba. Pronto, los clientes también comenzaron a notarlo. Una anciana murmuró algo sobre cómo el perro le recordaba a un pastor alemán que había perdido hacía muchos años, mientras un joven, tras desechar su pan, miró al animal con una mezcla de culpa y lástima. Pero nadie hizo nada. La vida en la ciudad seguía devorando historias como aquella sin inmutarse. Cuando el día comenzaba a despedirse, Carolina salió a tirar unos restos de pan. El perro, todavía allí, se levantó con lentitud. No corrió, no saltó. Se acercó despacio, hasta que su pata rozó la mano de Carolina. Ella se detuvo, sintiendo aquel toque frío y húmedo. Por un instante, todo el estruendo de la ciudad pareció desvanecerse, quedando solo ella y aquella mirada intensa. Fue entonces cuando comprendió que el perro no estaba simplemente perdido. Aguardaba a alguien, una última oportunidad. Carolina se quedó paralizada, sintiendo la pata del animal como una petición silenciosa que le tocaba el alma. El ruido ensordecedor de los motores, los pasos y las voces cesó por un momento. En aquel silencio, al enfrentarse a los ojos tristes del perro, sintió un dolor familiar, como si recuerdos largamente reprimidos estuvieran despertando. «Estás perdido, ¿verdad?», susurró con voz temblorosa. El perro ladeó la cabeza como si la entendiera. Sin apartarse ni exigir nada, se quedó allí, simplemente esperando. Fue ese silencio lo que más la conmovió. El simple hecho de que el animal existiera con una dignidad frágil en medio de la dureza de las calles paulistas. Carolina se arrodilló, ignorando el frío que penetraba desde el suelo de cemento. Le pasó la mano por el pelaje enmarañado y sintió los huesos finos bajo la piel. Era evidente que estaba debilitado, pero algo en él insistía en luchar contra la adversidad. Era como si el perro hubiera decidido no rendirse, incluso cuando todo sugería lo contrario. Dentro de la panadería, algunos clientes espiaban por el escaparate, unos con curiosidad, otros con miradas de indiferencia o incluso de reprobación. «No se puede dejar que un chucho así entre», se quejó un hombre que pasaba con una bolsa de la compra. Pero Carolina ignoró el comentario. Algo en su interior le decía que aquel encuentro no era casual. Respiró hondo y abrió la puerta. «Ven, amigo», dijo con firmeza. El perro vaciló, mirándola como si no pudiera creer la invitación. Lentamente, dio el primer paso, cruzando el umbral entre el frío de la calle y el calor del interior. Sacudió el cuerpo, esparciendo pequeñas gotas de agua por el suelo de madera. Carolina tomó un paño para limpiar y,
mientras preparaba un cuenco con agua y algunos trozos de pan, se dio cuenta de que aquel momento era diferente a todo lo que había vivido. El perro no era solo un problema que resolver. Parecía guardar un secreto, algo que ella estaba a punto de descubrir y que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, la panadería estaba más concurrida de lo habitual. La noticia del nuevo pastor alemán se había extendido por el barrio, y los clientes no solo llegaban por el pan y el café, sino también para ver al inesperado visitante. El perro descansaba en un rincón cerca del mostrador, observándolo todo con ojos tranquilos y atentos, casi sin moverse. Su presencia transformaba sutilmente la atmósfera del lugar. Mientras atendía los pedidos, Carolina no dejaba de mirarlo, sintiendo que algo se removía en su interior, quizás una culpa, o viejos recuerdos que insistían en resurgir. Al preparar un capuchino para un cliente, recordó su infancia en las afueras, y a un pastor alemán muy parecido llamado Rex, al que había perdido. ¿Te lo vas a quedar?, preguntó una voz familiar. Era doña Renata, una clienta habitual que siempre se llevaba una bolsa de pan. Un perro así difícilmente sobrevivirá en las calles, comentó con mirada preocupada. Carolina dudó. Todavía no lo sé. Apareció de la nada ayer y no sé si es realmente un perro callejero o si se ha escapado de alguien. Doña Renata se inclinó, observando atentamente al animal. Quien lo dejó marchar no merece tenerlo de vuelta. Míralo, es como si estuviera esperando a alguien. Carolina asintió en silencio, sintiendo que había algo más en aquel perro, algo más allá del hambre o el abandono. Parecía albergar una historia que nadie más podía oír. Más tarde, con la panadería ya vacía, Carolina se sentó en el suelo junto al perro, acariciando su pelaje aún enmarañado. Él levantó la cabeza y la miró con tal intensidad que ella sintió un nudo en la garganta, como si quisiera revelarle un secreto o hacerle una petición muda. La emoción la desbordó y preguntó sin pensar: ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué intentas decirme? Esa noche, decidió llevárselo a casa. No había sido algo planeado, pero no podía dejarlo en la panadería, especialmente con el frío cortante que hacía fuera, que sería demasiado para él. Mientras caminaban por las aceras iluminadas por las farolas, con el sonido lejano de los coches y las conversaciones, Carolina notó algo especial. El perro caminaba a su lado con el porte de un amigo fiel, sin tirar de la correa ni dudar, como si estuviera acostumbrado a caminar junto a alguien. Al llegar al pequeño apartamento que alquilaba en un edificio antiguo, abrió la puerta y encendió la luz. El perro entró despacio, inspeccionando el lugar con calma, como si ya lo conociera. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero desechó la idea al instante. Cogió una toalla y un poco de agua tibia y empezó a limpiar al animal con cuidado para no hacerle daño. Mientras lo hacía, notó una fina cicatriz en su cuello, la marca de un collar demasiado apretado. Se detuvo, tocó delicadamente la señal y murmuró: «Pertenecías a alguien, ¿verdad?». El perro clavó su mirada en ella, como si entendiera cada palabra. Un peso extraño le oprimió el pecho, como si la última pieza de un rompecabezas estuviera a punto de encajar. Más tarde, mientras se acomodaba en el sofá con una taza de té, el perro se tumbó cerca de sus pies, respirando lentamente. La tranquilidad del momento trajo a la superficie recuerdos no deseados. Carolina recordó a Rex, su pastor alemán de la infancia, que había sido su mejor amigo y su refugio en los momentos difíciles. Hasta el día en que su padre, en un arrebato de ira, decidió que era una carga y lo envió a un refugio. Nunca supo qué fue de Rex después de aquello. «No puede ser», susurró, mirando al perro dormido. Aunque la idea parecía absurda, había algo en él que le hacía sentir como si estuviera ante un fantasma del pasado. Se rió en voz baja de sí misma, pensando:
me estoy engañando. Sin embargo, esa misma noche, mientras intentaba dormir, oyó un leve ruido procedente del salón. Se levantó despacio y encontró al perro sentado junto a la ventana, mirando la calle iluminada por las farolas, como si esperara algo o a alguien. En ese instante, Carolina se dio cuenta de que, quizás, no era ella quien lo estaba salvando, sino él, quien había llegado para salvarla a ella. A la mañana siguiente, la despertó un suave golpeteo en la puerta del dormitorio. El pastor alemán estaba allí, sentado, con los ojos atentos y pacientes, indicando que quería salir, pero de una forma tranquila, como si tuviera un propósito. ¿Quieres salir?, preguntó Carolina, aún somnolienta. El perro ladeó la cabeza, y ella entendió el mensaje. Se puso un abrigo, le enganchó una correa improvisada, y bajaron a la calle. Una vez fuera, él empezó a caminar con un rumbo fijo, sin titubear. Intrigada, Carolina lo siguió mientras él ignoraba el ruido de los coches y la multitud apresurada, guiándola por esquinas concurridas y callejones tranquilos. Después de casi media hora de caminata, llegaron a un parque pequeño y desierto, enclavado entre altos edificios. El perro se detuvo junto a un banco de madera envejecida y miró fijamente un árbol retorcido que había cerca. Un escalofrío recorrió a Carolina, que preguntó: ¿por qué aquí?, intentando comprender el significado de aquel lugar. Al observar el entorno, los rasgos del parque despertaron un viejo recuerdo. Era el mismo parque al que solía llevar a Rex cuando era niña, un refugio de los gritos y las discusiones de casa. Con el corazón desbocado, susurró: ¿has estado aquí antes? El perro se limitó a mirarla fijamente, como si la respuesta fuera obvia. Sin saber muy bien qué hacer, Carolina se sentó en el banco, con el pulso acelerado. Parecía imposible. El perro no podía ser Rex, ¿o sí? Pero cuanto más lo observaba, más sentía una conexión inexplicable. De repente, una anciana se acercó con una bolsa de pan para dar de comer a los pájaros. Se detuvo, mirando fijamente al perro con expresión de reconocimiento. «He visto a este perro antes», dijo en voz baja. Carolina se giró rápidamente. «¿Cómo dice?». La anciana vaciló, señalando al animal. «Hace unos años, solía merodear un refugio del barrio, pero un día desapareció, como si hubiera ido en busca de alguien». Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Carolina mientras volvía a casa con el perro a su lado. La idea de que estuviera buscando a alguien parecía una pista, un enigma que aún no lograba descifrar. Durante el trayecto, los recuerdos de su infancia y un sentimiento de culpa se mezclaron con la realidad. Se preguntaba si solo estaba proyectando sus propios sentimientos en el perro o si había algo mucho más profundo. Esa noche, con el perro durmiendo en la alfombra del salón, Carolina decidió actuar. Se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre el refugio que había mencionado la anciana. Tras varios intentos, encontró el Hogar de los Animales, un pequeño refugio situado en un barrio cercano a donde ella había crecido. El corazón se le aceleró y, tras anotar la dirección, decidió visitar el lugar al día siguiente, llevándose al perro con ella. A la mañana siguiente, tomaron el metro hacia el barrio donde se encontraba el refugio. El viaje fue silencioso, pero su mente era un hervidero de pensamientos. Al llegar, el refugio era exactamente como lo había imaginado, rodeado por una valla oxidada, con una puerta torcida y un edificio sencillo de pintura descascarillada. Una mujer de mediana edad, de rostro amable y ropas discretas, la recibió. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Carolina le explicó rápidamente cómo había encontrado al perro y mencionó lo que le había dicho la anciana. La cuidadora, que se presentó como Elena, miró atentamente al pastor alemán y lo reconoció al instante. «Ah, sí, me acuerdo bien de este muchacho. Lo llamábamos Afortunado. Llegó aquí hace unos años con un collar viejo y marcas en el cuello. Estuvo con nosotros un tiempo, pero un día, simplemente, desapareció. Nunca supimos a dónde fue».
Afortunado, murmuró Carolina, arrodillándose a su lado, mientras el perro la miraba fijamente, como si esperara una respuesta. ¿Pertenecía a alguien? Preguntó con voz temblorosa. Elena negó con la cabeza. Nunca encontramos a su dueño, pero era especial. Siempre parecía estar esperando a alguien y nunca llegó a apegarse de verdad a nadie aquí, por muy dulce que fuera. Carolina sintió que una pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar. Mientras acariciaba al perro, Elena continuó. «Sabe, hay algo curioso en él. Cuando lo encontramos, tenía un pequeño objeto de metal prendido a su collar, un medallón con un nombre grabado». El corazón de Carolina se desbocó. ¿Qué nombre era? Elena entró en el refugio y regresó con un sobre gastado. Dentro había un medallón de plata con las letras desgastadas por el tiempo. Con manos temblorosas, Carolina leyó el nombre grabado y contuvo la respiración. Era el nombre que jamás había imaginado volver a ver. Rex. Se quedó paralizada, sosteniendo el medallón como si fuera un fragmento de un sueño. «Es imposible. No puede ser el mismo Rex», susurró. Habían pasado años, quizás décadas, pero al mirar al pastor alemán que estaba a su lado, aquella sensación familiar regresó con una intensidad abrumadora. Sus ojos tranquilos parecían decirle que él ya lo sabía todo. «¿Está segura de que venía con este medallón?», le preguntó Carolina a Elena, intentando controlar la voz. La cuidadora asintió, manteniendo la mirada fija en el medallón. «Sí, lo llevaba puesto cuando llegó. Lo guardamos porque parecía importante, pero nunca encontramos a nadie que lo reclamara». Elena notó el cambio en la expresión de Carolina. «¿Reconoce ese nombre?». Carolina vaciló, dividida entre creer que era una mera coincidencia o sentir algo mucho más profundo. «Tuve un perro llamado Rex en mi infancia», admitió con la voz quebrada. «También era un pastor alemán. Mi padre se lo llevó un día y nunca supe a dónde fue. ¿Y ahora?». Levantó el medallón, como si en él estuviera la respuesta y al mismo tiempo otra pregunta. Elena la miró con comprensión. «No sé cómo explicarlo. Afortunado. O Rex. A veces, los caminos que se pierden encuentran la forma de volver a casa. Como lo conoces, apareció aquí hace algunos años. Nunca sabíamos de dónde vino, pero siempre parecía estar buscando a alguien, tal vez incluso a ti». A pesar de lo absurdo, aquellas palabras resonaron profundamente en Carolina. El perro, ahora tranquilo a su lado, parecía haber encontrado por fin su hogar. Con lágrimas rodando por sus mejillas, ella acarició su pelaje limpio y suave. Rex, o Suerte como lo llamaban, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. En ese gesto simple, Carolina sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. No importaba si la historia no tenía sentido. Lo que contaba era que, de alguna manera, estaban juntos de nuevo. El camino de vuelta a casa se sintió más largo que nunca. Carolina sostenía el medallón con una mano, mientras con la otra sujetaba la correa improvisada del pastor alemán. Ahora, lo llamaba Rex, que caminaba a su lado con pasos calmados y decididos, como si siempre hubiera sabido a dónde pertenecía. El medallón pesaba en su palma, cargado de recuerdos de una infancia que creía haber dejado atrás. Al llegar al apartamento, Carolina cerró la puerta y se sentó en el suelo, aún con el medallón en mano. Rex permaneció allí, con la cabeza ligeramente inclinada, como esperando que ella hablara. El ambiente, normalmente acogedor, parecía cargado por el peso de esa revelación. «¿Cómo lograste volver a mí?», murmuró más para sí misma que para el perro. «Han pasado años, y no sabía dónde estabas». Recordaba vividamente el día en que se llevaron a Rex, un día de verano abrasador, cuando su padre, impaciente e irritado, declaró que el perro era una carga. A pesar de sus lágrimas y súplicas,
La fría determinación de ese hombre endurecido no permitió discusión alguna. Al volver de la escuela ese día, el patio estaba vacío y Rex había desaparecido. Pensé que estabas... Se detuvo, ahogada por la palabra perdido. Pero Rex, allí a sus pies, probaba que algo mayor que el destino los había reunido. Mientras pasaba la mano por su pelaje, ahora limpio y suave, Carolina sintió una conexión tan intensa que desafiaba al tiempo. En los días siguientes, no podía sacárselo de la cabeza. La historia de Rex, o Suerte como lo conocían en el refugio, se extendió por el barrio, y algunos clientes de la panadería dejaron pequeños regalos, comiditas, juguetes y una cama nueva. Aún así, Carolina sentía que el viaje de Rex no había terminado del todo. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en una caja olvidada en el armario, encontró una foto de su infancia con Rex, tomada en ese mismo parque donde él la había guiado recientemente. Al tocar la foto con delicadeza, las lágrimas llenaron sus ojos. El perro en la imagen era prueba de que Rex siempre había sido su refugio, incluso en los momentos más difíciles. Colocó la foto junto al medallón en la mesita de noche y se dirigió a la sala, donde Rex descansaba en la alfombra con los ojos cerrados, respirando con calma. Apoyada en la pared, susurró: «No sé cómo lograste volver, pero gracias por regresar a casa». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaban donde debían estar, juntos, en casa. Al día siguiente, Carolina fue despertada por un suave golpe en la puerta del apartamento. Rex, siempre alerta, levantó la cabeza y fijó la mirada en la entrada. Al abrir, encontró a Elena, la cuidadora del refugio, con un pequeño sobre en mano. «Disculpa aparecer sin avisar, pero pensé que esto te interesaría», dijo Elena con seriedad mientras se lo entregaba. Dentro, había un formulario antiguo del refugio con detalles del día en que Rex llegó. Carolina desdobló el papel, descolorido pero legible. Describía el estado de Rex, delgado, con marcas en el cuello y signos de desnutrición. Lo más intrigante era una nota con una dirección incompleta y el nombre del señor Cardoso. Elena explicó que la dirección estaba en el viejo collar de Rex y que nunca lograron rastrear al dueño. «Tal vez tú puedas descubrir más», agregó antes de despedirse. Al cerrar la puerta, Carolina sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. El nombre y la dirección parecían pistas importantes, pero traían recuerdos dolorosos de su padre y sus decisiones crueles. Con Rex a sus pies, abrió la laptop y comenzó a investigar. La búsqueda la llevó a una calle en Sao Paulo, pero el número exacto faltaba, dejando todo envuelto en misterio. Decidida a encontrar respuestas, preparó a Rex para un paseo y llamó a un taxi, con el corazón latiendo con fuerza a cada kilómetro. Al llegar a la calle, las casas antiguas y los jardines abandonados parecían congelados en el tiempo. Carolina y Rex caminaron lentamente, observando cada detalle, hasta que llegaron a un portón oxidado con una placa descolorida que mostraba el nombre Cardozo, casi invisible bajo las hojas caídas. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras empujaba el portón, que chirrió al abrirse, y siguió el camino hacia una casa modesta con ventanas rotas y paredes descascaradas. Rex se detuvo a su lado, fijando la mirada en la puerta como si reconociera el lugar. Con hesitación, Carolina tocó, pero no hubo respuesta. Al asomarse por la ventana, vio un interior polvoriento con muebles viejos y cajas esparcidas. Justo cuando estaba por irse, un vecino anciano apareció. «¿Buscas al señor Cardoso?», preguntó. Carolina le contó brevemente su historia, y el hombre asintió. Se mudó hace muchos años. Era un hombre solitario, pero cuidaba muy bien de ese perro. Siempre decía que el animal esperaba a alguien importante, a quien nunca pudo dejar ir del todo.
Las palabras del vecino dejaron a Carolina sumida en pensamientos mientras regresaba a casa con Rex. Aunque muchas piezas del rompecabezas aún no encajaban, una cosa era clara. Rex había recorrido un largo camino para encontrarla. Tal vez el señor Cardoso fue solo un guardián temporal, cuidando de Rex hasta el momento adecuado para devolverlo a quien realmente le pertenecía. De vuelta en el apartamento, Carolina se sentó en el sofá con Rex a su lado, sosteniendo el medallón en una mano y el formulario del refugio en la otra. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente el señor Cardoso? ¿Y cómo había sobrevivido Rex para volver a ella? El silencio del apartamento parecía cargado de significados indescifrables, mientras Rex permanecía calmado, como si ya tuviera todas las respuestas. Al acariciar su cabeza, notó algo que antes había pasado por alto. En el reverso del medallón, una inscripción casi borrada decía: «Nunca es tarde». Esas simples palabras llevaban un peso inesperado, y ella las leyó una y otra vez, sintiendo que eran un mensaje para ambos. Tal vez el destino les estaba dando una segunda oportunidad para reparar lo perdido en el pasado. Determinada, Carolina decidió hacer algo que había evitado por mucho tiempo: visitar la casa donde creció, en el mismo barrio donde perdió a Rex y tantos otros recuerdos. Con el corazón apretado, le puso la correa a Rex y salió, optando por caminar, pues sentía que era la mejor forma de enfrentar el pasado. Al llegar a la casa, un nudo se formó en su estómago. El jardín estaba descuidado y la cerca oxidada se desmoronaba, pero las memorias de su infancia la invadieron, tanto las alegres como las dolorosas. Rex permaneció a su lado, en silencio, como si también reconociera el lugar. Con un suspiro profundo, tocó a la puerta. Una mujer desconocida atendió, explicando que había comprado la casa años atrás. Carolina esbozó una sonrisa tímida y preguntó por la familia anterior. La mujer no sabía mucho, pero mencionó que algunos objetos antiguos estaban en el sótano y que podía revisarlos si quería. Con hesitación, Carolina entró, sintiendo que las paredes ecoaban historias de un tiempo lejano. En el sótano, encontró una pequeña caja de madera con su nombre escrito a prisa. Dentro, había fotos antiguas, dibujos de infancia y un sobre sellado. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó una carta de su padre, llena de arrepentimiento. Pedía perdón por haber llevado a Rex y confesaba que nunca debería haber tomado esa decisión. Al final, escribía que esperaba que, algún día, Rex encontrara el camino de vuelta, pues siempre había sido más fuerte que él mismo. Carolina, con lágrimas resbalando por el rostro, entendió que la carta confirmaba lo que siempre había sentido en su corazón. Rex nunca dejó de buscarla, y ahora estaban juntos de nuevo. Mirando a Rex, que se acomodaba a su lado, sonrió y dijo en voz baja: «Creo que finalmente hemos llegado a donde debemos estar, a casa».